nada, un saludo, Pet, me alegra escucharle y conocerle, es la primera vez que hablamos. Me gustaría hablar de la novela que usted acaba de publicar, La larga siesta de Dios. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en la novela esta de reciente publicación, he estado mirando los libros que lleva usted escrito desde que empezó y me llama la atención que prácticamente todos sus libros están en catalán. Hay pocos títulos traducidos al castellano, ¿no? Sí, pocos, sí. Casi todos son en catalán, bueno, algunos en francés, un par o tres. Sí. Y luego alguna otra lengua, en italiano alguno, pero básicamente en catalán, al menos originalmente. Ajá. Casi todos son en catalán. De hecho, La larga siesta de Dios, que es la última que usted ha publicado, realmente la escribió usted en catalán, está traducida al castellano. Sí. Los escritores, al menos yo, con una lengua que dominemos, ya hay suficiente. Es decir, es muy rica la lengua y los recursos y todo para que puedas dominar más de una literariamente, me refiero. Otras cosas que lo puedes entender y puedes hablar en fin, pero en fin, hay pocos autores bilingües. Muy bien. Bueno, sí. La larga siesta de Dios es una obra que, bueno, le podría preguntar muchas cosas, pero por empezar por alguna, narra, entre otras muchas cosas, un periplo a través de los Pirineos. Me gustaría saber por qué ese viaje o qué le diría usted a los lectores sobre la trama de esta novela. Bueno, es una trama un poco compleja, que no quiere decir complicada. Es una novela coral y los Pirineos aparecen ya en principio como una vía de salvación a la situación en que se encuentra estos chicos, este orfanato de chicos y chicas judíos de la Cruz Roja, acogidos por la Cruz Roja suiza. Y bueno, los Pirineos serán al final de la obra la meta, en cierta manera, que habrán que atravesar para alcanzar la libertad que no es otro lugar que la España franquista, es decir, que un sitio también no excesivamente libre, me refiero políticamente. Exactamente, sí. Bueno, ¿y qué le impulsa a usted a escribir esta novela? Esta novela que es casi como una gran oda épica, porque es verdad que usted comenta que es una obra compleja, vemos un mundo en cambios constantes, hay historia, hay aventuras, hay miserias, hay muchísimos personajes. ¿Qué le impulsa a usted a escribir todo este compendio de sucesos y de hechos? Bueno, en principio la situación de estos años de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en un lugar como el sur de Francia, donde recibe toda una avalancha de gente del sur. De hecho, hay muchos españoles y catalanes que se han refugiado, que se han exiliado acabada la guerra, y luego hay toda la avalancha que baja desde el norte, porque los nazis la están empujando desde Bélgica, desde Luxemburgo, desde Holanda, y entonces al entorno del Midi, que llaman los franceses, de Toulouse sobre todo, pues hay esta especie de, hablando incluso con el lenguaje del lugar, este cassoulet que llaman, que es un plato típico de Toulouse, que es como una especie de potaje donde hay de todo. Esto es lo que en principio me atrajo de esta historia, y también el hecho que los personajes, la mayoría, estén en situaciones extremas, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la mal llamada Francia libre, una Francia ocupada por los nazis, pero con un régimen aliado controlado desde Vichy. Entonces esta situación da mucho de sí, porque en estas situaciones extremas es a veces cuando se conoce realmente los límites de la naturaleza humana, no encontrarse entre ser un colaborador o un traidor. Y esto es lo que en principio me atrajo. También, sobre todo, la presencia de los Pirineos
Mm. que de hecho son unas montañas que conozco bastante bien. Que conoce usted bien y que aparecen en más de una obra, no solamente en esta. Es decir, usted se centra en los Pirineos o desarrolla más de sus obras en esta zona. Sí, bueno, yo nací en un pueblo cerca de los Pirineos, bueno, en el prepirineo, que podríamos decir la parte sur, Sí. pero ya tocando a los Pirineos. Y bueno, me han interesado, aparte de la cuestión familiar, de, la- de- de mi infancia, por muchos otros motivos. Y por las leyendas, por ejemplo, en estos valles se han conservado historias muy antiguas que porque han sido también como un refugio de mitos y leyendas, también por las cimas, que en fin, superan los 3.000 metros, y también por esta frontera, que a veces parece que esto de la frontera es un inconveniente, pero en muchos casos es un privilegio Mm. y puede salvar vidas el hecho de encontrarte en un lado o bien en otro. Ujú, ujú. Ha comentado usted que muchos de los personajes que aparecen en esta novela efectivamente viven en una situación extrema, en situaciones muy complicadas. Es una novela muy coral, pero quizás el protagonista o el que resalta más entre todos es un judío, Samuel Silverstein, que perderá toda su familia y, bueno, él adoptará como una misión en su vida, como para darle sentido a su vida, que es la de guiar y salvar a una serie de niños judíos. Hubo muchos hombres y muchas mujeres en estos años que pusieron en riesgo su vida por salvar a los más desfavorecidos. Conocemos nombres, pero Samuel entiendo que es verdaderamente un personaje de ficción, aunque lo que ocurre en la novela sí está inspirado en hechos reales. Sí, bueno, en principio, como en toda novela, de hecho es un personaje que es de ficción, pero lo que él hace lo han hecho muchas Claro. otras personas con nombre cambiado. Ujú, Sí, es un oficio muy curioso y muy entrañable, el de colporteur, ujú, el que llaman, los franceses llamaban, que ya no existe actualmente, que era una especie de vendedor ambulante, pero que llevaba la mercancía a cuestas, en una especie de armario mochilo que llevaba pequeños objetos en fin, de higiene, maquillaje femenino, hojas de afeitar, en fin, objetos religiosos, estampas, rosarios. Y entonces este personaje, que me cae muy bien en principio, porque iba por las aldeas, por los pueblos vendiendo su mercancía, es un oficio también que, que le permite trasladarse, porque era un oficio legal, es decir, ujú. ellos llevaban una especie de pasaporte, ¿no?, firmado por los gendarmes que se podían mover, y esto es importante para cualquier oficio y para cualquier espía, como de hecho era él. Más que espía, que realizaba una especie de actividad clandestina, ¿no?, Ujú. con los judíos. Sí, y como has dicho antes, cuando se derrumba toda su vida, cuando se encuentra con este vacío inmenso, que ha muerto toda su familia, es cuando topa con este chico, con, con este chico, y de hecho uno salva al otro, como si dijésemos, y empieza entonces una segunda vida. Ujú. Ese chico será Philip, pero Sí, antes de hablar de los niños con los que él tratará, o de los niños que vamos a ver en la novela, sí me gustaría saber un poco más sobre el personaje, porque es cierto que él lo pierde todo, pero y esa pérdida le entra o le provoca una crisis de identidad y una pérdida de fe. Estamos hablando pues de un hombre judío con unas creencias religiosas, pero claro, él no llega a entender cómo ese Dios en el que él cree permite ciertas cosas. sí. Sufre un golpe mucho más fuerte, quizá también en este sentido. Y Mm, no solo pierde su familia, pierde a Dios mm, ujú, con esta revuelta interna, porque de hecho la familia, antes de salir, que es tal como empieza la historia, pues empiezan rezando la oración del viajante, ¿no?, una oración judía
Ujú. muy bonita en este sentido, en que piden a Dios que les que les que les guarde de todos los percances que puedan encontrarse el viaje, etc. Y empieza con una oración a Dios, a Yahvé, y luego es cuando de hecho Dios no cumple en cierta manera con esta protección Mm. que les han pedido. Y entonces es cuando sufre este fuerte choque, ¿no?, con todas sus creencias y esta rebeldía contra Dios en esta especie de noche oscura, ¿no?, que padece él. Y es esto lo que da también título al libro, esta siesta de Dios, esta Sí. larga siesta de Dios, como si hubiese desaparecido, al menos por ahora, porque Ujú. luego en el desenlace final se verá que no era una muerte de Dios ni era un sueño eterno, sino que era tan solo una siesta, en el sentido metafórico. Ya le entiendo. Samuel formara parte de una organización clandestina para salvar a estos niños. ¿Cómo funcionaban estas organizaciones? ¿Cómo eran? No sé si había muchos de este tipo, imagino que habría unas cuantas. Sí, bueno, había de diversos tipos. Está la llamada Armée Juive, es decir, el ejército judío. De hecho, era un grupo armado, era un grupo armado que luchaba al lado de los aliados contra los nazis, pero tenía una rama, tenía una sección encargada sobre todo de los niños, Ujú. como su objetivo final era Palestina, es decir, en cierta manera eran todos sionistas quiere decir partidarios del futuro Israel, ¿no?, como una nación política. Entonces ya se preocupaban mucho de intentar rescatar a niños judíos, porque en aquel momento los judíos en Francia están perseguidos por los nazis, también como en toda Europa, de hecho, con toda Europa controlada por los nazis, pero en principio los han confinado en balnearios, en hoteles, en lugares aislados, y los tienen controlados, o campos de concentración también, que no son campos de exterminio, Ujú. solo los tienen retenidos. Y entonces ellos intentan rescatar a los niños, sobre todo con la excusa que tienen que ir al médico, por ejemplo. Entonces cuando van al médico ya no vuelven. Intentan rescatar al menos estos niños y tenerlos seguros en pueblos pequeños y sobre todo en aldeas, Ujú. en casas aisladas, porque son las menos controladas por los gendarmes, porque allí son los gendarmes los que cazan, los que detienen a los judíos, no Ujú. como en otros lugares que es la Gestapo, ¿no? Ya. Claro, los gendarmes los ponen en una situación también extrema, ¿no? Ujú. Ujú. Estamos hablando de que la novela es coral, de hecho tan coral que prácticamente los capítulos van encabezados por los nombres de los personajes. Hay muchos niños en la novela, por hablar de algunos de ellos. Bueno, antes que nada, si quisiera, por ejemplo, claro, estos niños son niños de la guerra, lo que siempre hemos hablado de niños de la guerra, que son niños que prácticamente crecen sin infancia, ¿no? ¿Cómo vamos a ver a los niños en esta novela? Bueno, estos niños, la mayoría del orfanato, están allá, están retenidos, están aislados de sus padres, podríamos decir, desde 1938, Sí. cuando la terrible noche de los cristales rotos. Ajá. Y estos niños ya, en cierta manera, los han recogido la Cruz Roja Suiza en Alemania. En principio los han trasladado a Bélgica, esperando que quizás pase toda este odio, esta persecución en Alemania, pero la cosa se ha complicado con la guerra y ellos van a parar al sur de Francia, y por lo tanto estos niños se hacen mayores, se hacen adolescentes
en el orfanato. Ya no son niños, ya son jóvenes, ya son adolescentes, porque llevan algunos llevarán hasta 5 años en el orfanato. Sí. Y por tanto me interesaba en cierta manera este tema, porque esta crisis de la adolescencia se une a la crisis que tiene el mundo, ¿no? A esta persecución increíble, es decir, que tienen contra ellos. Ujú, ujú. Hay dos niños que me llaman especialmente la atención. Antes ha mencionado usted, hemos hablado de Philippe, pero muy de pasada. ¿Qué relación mantiene con Samuel? Philippe, por ejemplo, es un personaje que independientemente del contexto social y político que le ha tocado, de la época en la que ha tocado vivir, es un chico que además acarrea una nueva formación, que eso, pues no sé hasta qué punto le va a afectar personalmente. Sí, claro, le afecta mucho. De hecho, él quiere ser como los otros, es decir, él que no es judío y por tanto no sería perseguido. Uh-huh. En cambio, quiere ser como sus compañeros normales, que no tienen el labio partido, que son. Sí. Y él es un superviviente, ya desde pequeño, ¿no? Porque es increíble que haya sobrevivido con este defecto de la boca sin que se le haya operado, ¿no? Uh-huh. Y entonces sufre también o tiene esta crisis de adolescencia respecto a Samuel. En principio Samuel lo quiere adoptar y él no quiere, luego ya lo querría, es decir, esta crisis también de hacerse amigo con los judíos, sobre todo con los compañeros, los que en cierta manera son los líderes en el orfanato, y entonces incluso se fugará con ellos cuando se hubiera podido quedar tranquilamente, que no le persigue nadie. Entonces es un niño en esta situación con estas características. Con de los líderes, pues quizás deberíamos de mencionar y de hablar un poco de Helmut, que es un niño o un adolescente, pero con ideas de hombre, ¿no? Porque él quiere un poco aportar su grano de arena a lo que se está viviendo en ese momento. Sí, él es un chico de carácter bastante violento, que admira a los militares y que en cierta manera sobre todo cuando se hace mayor, pues quiere irse al maquis con Enrique, que es un español, un catalán que está por allá en el maquis, y su ideal es luchar contra los nazis personalmente él. Tiene muchos defectos, o se le podría ver defectos, pero quizá no serán defectos, porque de hecho al final será uno de los líderes gracias al cual puedan huir, o bien al menos intentan huir. No. Estamos hablando de estos niños, de Samuel, que es judío. Hay franceses, hay alemanes, también hay catalanes exiliados en su novela. ¿Qué me podría contar de estas familias catalanas? Bueno, esta familia se han quedado cerca de Cataluña porque creen o confían que según cómo vaya la guerra volverán pronto, y entonces están pendientes, sobre todo uno de ellos, el padre de los niños, de lo que está pasando en la guerra. Luego hay Enrique, que bueno, este es un hermano de Ramón, que sería el padre de familia, y este no le gusta el campo, solo le gusta, ha luchado ya en la guerra española, y ahora pues lo que intenta él es unirse al maquis español y luchar contra los nazis. En los tiempos de crisis para unos, o mejor dicho, los tiempos de crisis para unos son una ruina, pero para otros son una gran oportunidad. Esto lo hemos comprobado incluso no hace mucho en los tiempos de pandemia. También se ven las guerras
como se verá en su novela, que hay personajes que, como se suele ser habitual en momentos convulsos, se aprovechan de las miserias o de las míseras circunstancias del prójimo. Sí, 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 bueno, en toda guerra, como se ve ahora en Claro, Ucrania, ¿no? Que también. hay corruptelas, pues aquí también Mm, hay extraperlo, mercado negro y habitualmente controlado por, por personajes colaboracionistas, es decir, que ya les está bien la, la situación actual, es decir, que los alemanes mandan, porque, sobre todo, en principio, porque los franceses temían el comunismo. Entonces, los nazis, al menos en principio, los ven como anticomunistas, sobre todo, y por tanto que pueden continuar conservando, en fin, sus riquezas. ujú, Sí, como en toda guerra hay corruptelas y gente que se aprovecha de la situación, ¿eh? ujú. La acción de la novela se inicia en mayo de 1940, llegará hasta 1944. Son muchos años además en los que ocurren muchísimas cosas. Maneja usted muchos sucesos, muchos personajes. Para escribir un libro de este tipo, ¿cuánta documentación ha tenido usted que manejar? Sí, mucha documentación. De hecho, este es un tema que los historiadores en fin, han tratado tardíamente. Mm, La huida de los judíos por los los Pirineos Pirineos. ha sido bastante. Sí, porque por, por el lado francés no le interesaba excesivamente, al menos políticamente, a las diversas repúblicas francesas de la posguerra, porque Ujú, el tema de la persecución de los judíos en Francia ha sido bastante incómodo, de la manera como se vieron obligados o no, a enviar judíos al exterminio. Y por tanto este tema, incluso el de los maquis, pero sobre todo el de los judíos y de la huida de ellos, de muchos de ellos por los Pirineos, se ha estudiado tardíamente, hasta los años 80 o así del siglo pasado. Y por el lado español también, y ujú, ha sido tardíamente que se ha hablado mucho de los, en fin, que ha habido historiadores como por ejemplo Josep Calvet, ujú. que ha estudiado sobre todo esta zona de los Pirineos catalanes, básicamente. Entonces, claro, estos lo han estudiado sobre el terreno porque muchas, muchas fuentes no son archivos, sino que son entrevistas a la gente mayor, ¿no? Que había hecho de guías y de pasadores y, y en fin, ellos los que han los que le han informado todo esto y ya está, sí, bastante publicado también. Pero bueno, hay muchas otras cuestiones también. Es Ujú, una situación bastante compleja, por tanto trae, en fin, ujú. he tardado, en fin, unos 3 años en esta historia entre información y luego también andar a pie, todos estos lugares. Ajá. ¿Ha visitado usted los espacios entonces? Sí, sí, sí. Ajá. Me gusta subir a la cima de las montañas y de hecho visitar todos estos collados de los Pirineos, Sí, porque claro, como más altos eran, sí, menos vigilados estaban. ya. Pero claro, técnicamente y sobre todo en muchos meses eran bastante difíciles y sobre todo para personas que no estaban acostumbradas a Claro, ir por la montaña, teniendo en cuenta también que la cara norte de los Pirineos es mucho más fría, es sí. mucho más helada y por tanto estos collados empinados, en fin, mu- muchas veces eran auténticas paredes de hierro. Ya, la travesía tuvo que ser bastante complicada, tuvo que ser muy complicada. Pep, por ir terminando en una novela de estas dimensiones, en todos los sentidos, se intercalarán muchísimos temas, pero ¿qué reflexiones le gustaría que el lector extrajera tras la lectura? Bueno, en una novela coral hay muchas. Una de ellas sería, por ejemplo,
cuestión de la enseñanza, es decir, cómo educar a unos niños, a unos adolescentes, teniendo en cuenta el ambiente que les ha tocado vivir. Es decir, no es lo mismo un programa de estudios, por ejemplo, en una situación de paz que en uno de guerra, o en una colonia que en la metrópoli. Estos niños, al final, o los maestros del orfanato se plantean, en fin, si es más útil, por ejemplo, una materia como las matemáticas o como la gimnasia, por ejemplo. Ujú. Si ellos están perseguidos, quizá enseñarlos, en fin, ponerlos en forma físicamente les será más útil que no enseñarles latino, francés o latino matemáticas, ¿no? Es decir, la cuestión esta de qué es lo más útil para los niños y para los adolescentes en la escuela. Esta es una de las cuestiones. Ujú. Otra que se plantearían es cómo reaccionamos los humanos en situaciones extremas, es decir, hasta qué punto, por ejemplo, el Holocausto fue, en fin, bestializa a las personas, no solo a los matadores, a los verdugos, sino también a las mismas víctimas, es decir, cómo bestializa estas situaciones extremas. Ujú. Ujú. Y, en fin, la última cuestión, una de las cuestiones es ver cómo, por ejemplo, es una historia muy actual en el sentido que, en el mismo sentido del título, veíamos o vemos estos días como, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, Putin, por ejemplo, ha despertado Dios de la siesta, como si dijéramos. Sí. Es decir, la Rusia, durante casi un siglo atea, ¿no? Pues ahora vemos cómo el patriarca de Moscú asiste a todos los mítines de Putin, y cómo pues Putin asiste a actos religiosos, y cómo, en cierta manera, a veces a los políticos y sobre todo los regímenes autoritarios es como si despertasen a Dios de la siesta, porque les será útil, en fin, para como signo de identidad, por ejemplo. Quizá porque es un momento de crisis de muchas ideologías, entonces acuden a Dios. Ujú. Antes Rusia era comunista y se diferenciaba del capitalismo. Ahora que es más capitalista que la Europa occidental, acuden a Dios como signo de identidad, ¿no? Ujú. Ujú. Hay que despertarlo de la siesta con frecuencia. Dios, Pep, no le quiero robar más tiempo, le agradezco muchísimo que me haya atendido. La larga siesta de Dios, una novela extraordinaria, y espero volver a hablar con usted con el próximo título. Encantado, Marisa, cuando queráis. Venga, pues Encantado de hablar un rato con ustedes. un saludo, Pep, un saludo desde Sevilla. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.